Bueno, hoy les mandé en un mail a alguno de los programas que íbamos a estar mirando hoy, si es que nos da el tiempo y si no, quizás podamos ver uno un poco más, la última clase. En principio, yo lo que quería hacer es un repaso de algunas herramientas de ciencia de datos. Hay algunos software que vamos a ver ahora que no los puse en el mail porque sé que ustedes ya lo venían trabajando. Lo que es Power BI, lo que es Tableau, lo que es Data Studio, había como varios proyectos allí, que ya cada uno lo venía trabajando individualmente. Así que bueno, primero vamos a darle una repasada a eso, después vamos a ver un poco de Git y GitHub, y esto les va a servir sobre todo a aquellos que desarrollaron aplicaciones. Veo que justo está Armando y que está Noelia, que armaron dos aplicaciones móviles. Y bueno, Git y GitHub este, son herramientas que por lo general utilizan los desarrolladores para ir almacenando e ir teniendo en su propio repositorio de código los desarrollos elaborados, ¿sí? Y que además les va a permitir ir teniendo una continuidad con las versiones de su propia aplicación que van sacando, ¿no? Porque muchas veces en el mundo de la producción de este tipo de productos, de repente queremos mejorarle algo o agregar una nueva información, se lo agregamos y se rompe, ¿sí? Es algo que es muy común. De repente uno le quiere agregar una funcionalidad a una aplicación o a un software que desarrolló, le agrega un botón y eso hace que toda la aplicación se caiga, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos justamente para tener un control, para que esas cosas no sucedan, es vamos publicando la versión 1 de nuestra aplicación, la dejamos guardada, trabajamos en una versión 2, le incorporamos una nueva funcionalidad o resolvemos un bug, un error, y después, bueno, si eso termina siendo peor, termina destruyendo todo, volvemos rápidamente a la versión 1 utilizando todo lo que es Git y GitHub. Y para terminar, meternos, o sea, con el mundo de ciencia de datos a partir de Postgres SQL, que Postgres es un motor de gestión de la base de datos que se utiliza mucho en este tipo de análisis para poder realizar el almacenamiento de la información. Después vamos a terminar con R. De R principalmente lo que vamos a ver son dos técnicas de análisis que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje natural y con el análisis de sentimiento, ¿sí? Em, Así que bueno, arrancamos. Antes de empezar con el mundo de la ciencia de datos y antes de arrancar con el mundo de los indicadores y de y de lo que es las herramientas de BI, que como les decía, los más populares son ClickView, Power BI, Data Studio, Tableau, lo que sea. Vamos a ver para qué se utilizan en la función pública, ¿sí? Y eso va a ser un poco retomando la clase de Sebastián sobre gestión pública, porque antes de ponernos a desarrollar un tablero, un tablero de seguimiento, un tablero de monitoreo o de evaluación de políticas públicas, tenemos que preguntarnos qué es un indicador, qué es lo que queremos medir, qué es lo que se puede medir, etcétera. Así que vamos a arrancar. Voy a compartir pantalla. Perdón que esté tomando un poco de mate, pero bueno, si no me muero de sed. Bueno, en principio, el principal abordaje, si se quiere, teórico, al menos que me ha tocado desarrollar a mí después de haber trabajado en distintas áreas de planificación, de seguimiento, de monitoreo, de evaluación, este, integrando distintos sistemas de información como los que están utilizando, tiene que ver con un paradigma que es el modelo de agregación de valor público. ¿Sí? Recuerdan que en los comienzos de esta materia hablamos de la incorporación de valor comercial o financiero en proyectos que tenían que ver con el sector privado, con las empresas, y hablamos de generar valor social.
Bueno, eso en el Estado tiene una correlación con la generación de valor público, ¿sí? Y eso, y en general la propuesta metodológica del modelo de agregación de valor público, va a partir de la teoría de Carlos Matus, que es el de planificación estratégica situacional. No sé si ya lo habrán visto en alguna materia, lo que tiene que ver con PES, con la propuesta de Carlos Matus. Creo que hay una materia de una orientación, que no me acuerdo el nombre del titular de cátedra, que cursan esa materia, y solamente ven PES. O no sé si solamente, pero gran parte de la materia es hacer esa planificación estratégica situacional de una política. Yo no me voy a detener mucho porque ya lo dan en otra materia y porque quizás ya lo vieron en otras materias de políticas públicas. Yo voy a ir con la continuación, que es la de el modelo de agregación de valor público. ¿Sí? Y en general la propuesta metodológica de valor público se integra con la PES. Voy a silenciar algunas cosas que me están molestando. Bueno, principalmente la PES tiene que ver con comprender la realidad social cambiante, ¿sí? En donde participan una multiplicidad de actores y el hecho de que haya incertidumbre, de que haya riesgo, no implica que no se pueda planificar, ¿sí? Al contrario, justamente lo que trata de hacer la propuesta de Matus es planificar en un entorno que es cambiante, teniendo en cuenta a la diversidad de actores, ¿sí? Y por el otro lado, el modelo de agregación de valor pública esquematiza los instrumentos con, lo que cuesta con los que cuenta el Estado para accionar ante problemas públicos socialmente construidos, ¿no? Problemas públicos socialmente construidos, capaz que les hace acordar a la materia de políticas públicas que muchos ya cursaron. Y la utilización de este segundo marco teórico nos permite operativizar las formas de intervención del Estado para el desarrollo de un programa que da respuesta a la primera parte, a la parte de la planificación estratégica situacional. La PES básicamente coincide con un momento de análisis situacional, ¿sí? En donde se reflexiona acerca de cuál es el problema, cuáles son los actores sociales, qué es lo que nosotros queremos resolver, desde una mirada que sea sistémica y multicausal. Después se pasa a la parte de diseño estratégico de la política pública, ¿sí? Porque se busca transformar esas elecciones, ese pequeño recorte de problemas que se analizó en el momento uno, este, para tratar de cristalizarlo en un programa de acción, ¿sí? Diseñando objetivos estratégicos, ¿sí? Y acá empezamos a jugar un poco con lo que vamos a medir en estas herramientas de BI para el sector público, ¿sí? Se definen las vías por las cuales se enfrentará el problema, ¿sí? Supongamos pobreza infantil, etcétera, que yo por poner un problema. Entonces, partimos de un problema y vamos a ver cuáles son los resultados que espera esa política pública que nosotros vamos a desarrollar para tratar de resolver el problema, ¿sí? Objetivos estratégicos, indicadores de resultado y metas de desempeño esperadas. Ese es a grandes rasgos el diseño de la política pública cristalizado en un programa, ¿sí? O en una serie de programas. Y por último va a estar el diseño de las acciones, que es como el nivel mucho más operativo, tendiendo a resolver los problemas identificados de la forma correcta, ¿sí? En este caso, por ejemplo, los equipos de planificación, porque la planificación no es lo mismo que el seguimiento y no es lo mismo que la evaluación. En este caso, lo que va a tratar de hacer el equipo de planificación es diseñar la política pública o formular un proyecto frente a una problemática a abordar, y hacer este análisis situacional que tiene que tener en cuenta la multiplicidad de factores, ver el problema de una forma sistémica, etcétera. ¿Sí? Para eso por lo general se realiza al momento de inicio de una gestión o al momento de inicio de un programa o de una política, ¿sí? Y después se trata de hacer la planificación anual, ¿sí? Que van a ser los objetivos y los resultados esperados de esa planificación estratégica. Bueno, como les decía, estaban los tres momentos. Y ahora vamos con el modelo de agregación de valor público, ¿sí? Es una propuesta teórica descriptiva que nos va a dar el margen para poder analizar indicadores, que posibilita expresar las principales apuestas o estrategias de intervención que realiza el Estado para abordar un problema público, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener principalmente es un esquema que tiene que ver con los insumos, que van a ser los insumos que vamos a tener para poder realizar la política pública. Los insumos los vamos a transformar y convertir en operaciones. Las operaciones se transforman en acciones estatales. Y esas acciones estatales van a tener resultados.
y esos resultados van a tener un impacto, ¿sí? Eh, bueno, acá es un poco el marco conceptual de lo que tiene que ver con el modelo de agregación de valor público, la misma definición de política pública que ya habíamos visto antes, pero vamos a destacar ciertos elementos de lo que es una política pública. Una política pública supone una intervención de las instituciones estatales en la que se arbitran los medios para la consecución de fines, ¿sí? Tenemos ese esquema de medios y fines. En este proceso, las instituciones públicas agregan valor. En la medida que la sociedad colectivamente genera cierto grado de acuerdo para su incorporación a los esfuerzos del Estado, lo reconocemos como valor público, ¿sí? Esencialmente, eso es lo que va a diferenciar el valor público con respecto al valor social o al valor económico. Como sucede con los problemas públicos, aquello que se considera valor público puede ser también materia de discusiones y de pujas, ¿no? Que es la puja ideológica política, porque lo que a nosotros nos puede parecer que suma valor público, para otra persona no, y eso ya tiene que ver con discusiones de política e ideología, ¿sí? Que inclusive esa faceta la analizamos en la etapa 1. Recuerden que este modelo viene después de la etapa 1, que es el proceso de planificación estratégica. La base del modelo que se utiliza para analizar la relación medio-fines y el proceso de agregación de valor que supone en juego nuestras políticas públicas es la cadena de valor público, ¿sí? Y esta cadena de valor público va a encadenar los siguientes conceptos. ¿Sí? Por un lado vamos a tener los insumos que pueden ser recursos financieros, digamos el presupuesto público, humanos, que puede ser la cantidad de recursos humanos que ustedes tienen en una dirección, una dependencia. Eso se va a convertir en operaciones, que las operaciones son los procesos que es necesario llevar adelante para convertir los insumos en acciones, y eso va a generar productos. ¿Sí? El Estado Nacional no solamente va a tener un abordaje que va a ser presupuestario, sino que va a ser físico. ¿Sí? En el sentido en que cuando nosotros ejecutamos una política pública, no solamente nos van a preguntar por el presupuesto ejecutado, sino que nos van a decir, bueno, qué productos vos generaste a través de estos insumos a través de estos insumos que te dio la herramienta del presupuesto, ¿sí? Este producto puede ser un bien, un servicio, una inversión, una regulación, una transferencia, ¿sí? Que la organización estatal entregará al ámbito externo, ya sea la sociedad u otro organismo del sector público, ¿sí? Entonces, hasta acá vemos un proceso que es eminentemente estatal, ¿no? Insumos del Estado, operaciones que se producen dentro del Estado y vamos a tener productos que genera el Estado. Ahora bien, los resultados de estos productos van a pasar a la sociedad. ¿Sí? Estos productos se entregan a la sociedad y esto va a tener un resultado. ¿Sí? Los resultados son las transformaciones que se espera lograr en las principales variables objetos de las políticas públicas. ¿Sí? Y por último vamos a tener el impacto. ¿Sí? El impacto en la sociedad, más a largo plazo. El resultado, piénsenlo como algo más inmediato. Vamos a medir resultados inmediatos, resultados esperados que son muy inmediatos de la política pública. Y después tenemos que medir el impacto. ¿Sí? Que por lo general es allí en donde se centran las estrategias de evaluación de la política pública. El impacto consiste en la mejora de las condiciones de vida de una población, cuyo logro depende del accionar de una o más instituciones públicas. Entonces, lo que va a decir este modelo de cadena de valor es que mediante la combinación de insumos se llevan adelante acciones estatales, las cuales constituyen la cara visible de las políticas públicas. Por lo tanto, las acciones estatales son el punto de contacto entre el Estado y la ciudadanía. Y hay distintos tipos de acciones estatales, ¿sí? Y eso también lo vamos a tener en cuenta al momento de elaborar una estrategia de monitoreo, evaluación, reporte, ¿sí? ¿Qué tipo de acción estatal nosotros estamos midiendo? Pueden ser acciones de producción, ¿sí? Que es la entrega de bienes y prestación de servicios a la ciudadanía, puede ser acciones de distribución, ¿sí? Que pueden ser prestaciones dinerarias realizadas en forma directa por el Estado, por ejemplo, un subsidio, puede ser una beca. El Estado también va a hacer acciones de regulación, ¿sí? Modificaciones, orientaciones y o regulación de los comportamientos de los actores sociales a partir de establecer una regla del juego, por ejemplo, puede ser una paritaria, una regulación en el marco de algún trabajo, de algún empleo, puede ser una norma, ¿sí? Que va a intermediar entre los distintos actores sociales. Pueden ser acciones de inversión pública, incremento de los bienes duraderos para ampliar la capacidad de brindar bienes y servicios o mejorar la infraestructura física, lo que puede llegar a ser un puente, ¿sí? Lo que puede llegar a ser un edificio. Y por último, el Estado también va a hacer acciones de orientación estratégica,
que tienen el objetivo de fundamentar, explicar y argumentar las intervenciones que lleva a cabo el sector público para transformar la realidad. Sí, tienen que ver más con acciones tendientes a explicar, a dar sentido al resto de las acciones del Estado. No va a ser lo mismo entonces construir un tablero de monitoreo para una política estatal basada en una orientación estratégica que en una basada en acciones de producción. ¿Sí? Que una acción de producción es brindar un determinado bien o un determinado servicio, por ejemplo, un DNI, ¿sí? Que lo que estás produciendo, un DNI y un pasaporte, podría ser un ejemplo de una acción de producción. También podría ser un servicio, ¿sí? El acompañamiento a una persona que quizás no se sufrió violencia de género, ¿sí? Eso también podría ser digamos, cuando hablamos de producto, no necesariamente hablamos de bien, sino que podemos hablar también de servicio. ¿Cómo cómo nosotros trabajamos sobre este modelo de agregación de valor público? Lo hacemos en tres niveles. Por un lado, con la planificación estratégica, en donde nosotros vamos a definir los objetivos de la política, los resultados y los impactos esperados, y la definición del perfil de producción que las organizaciones públicas para alcanzar dichos objetivos. Digamos, vamos a poner a pensar cuáles van a ser los resultados estratégicos de esa política y vamos a ver qué tipo de política estamos trabajando. A eso por lo general, ya les digo, se hace muchas veces al comienzo de una política, de un programa o al momento de un cambio de gestión. Después tenemos la planificación operativa. Ya están los objetivos políticos ya establecidos, ahora lo que tenemos que hacer es operativizarlos, ¿no? Es el proceso mediante el cual una organización diseña en detalle las acciones que permiten transformar los insumos en los productos requeridos por la política en cuestión. Lo que ya habíamos visto, ¿no? Es de transformar los insumos en productos. Y por último, la formulación presupuestaria, que debe reflejar estos procesos productivos, garantizando los recursos financieros que se estén, digamos, que sean adecuados esa adquisición de recursos, esa adquisición de insumos, y que se pueda gestionar de manera ágil y efectiva la implementación de las políticas públicas. Y es ahí también en donde de repente tenemos lo que tiene que ver con el seguimiento y la evaluación. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a diseñar un sistema de seguimiento, vamos a ver con qué información vamos a contar, cómo de repente implementamos esas definiciones que pueden ser estratégicas, y por el otro lado, vamos a la parte de implementación, que nos ponemos a fabricar y a desarrollar y a diseñar indicadores acciones, que ahora vamos a ver un poco los hallazgos. Sí, acá podemos ver los tres momentos en un sistema de seguimiento, que es el del diseño del proceso, el de implementación de las acciones y el uso de la información obtenida. Bueno, hay distintas diferencias entre lo que es el monitoreo y la evaluación. El monitoreo tiene que ver, el monitoreo se hace durante la política pública, nos vamos a fijar que los expedientes lleguen a tiempo, que de repente se produzcan los bienes y servicios que nosotros dijimos que íbamos a producir con esta política pública, vamos a analizar los resultados esperados, mientras que la evaluación muchas veces, o al menos el Estado por lo general no evalúa al mismo momento que monitorea. Por lo general las evaluaciones donde he participado tenía que ver con agentes externos, organismos internacionales que de repente realizaban una convocatoria para evaluar una política pública, o también se da cuando hay un cambio de gestión, ¿sí? O cuando hay un cambio de orientación en algún programa donde se busca evaluar todo lo anterior. Y bueno, ya metiéndonos un poco, vamos a hablar de los indicadores. Hay distintos tipos de indicadores que nosotros podemos medir y para los cuales podemos utilizar la ciencia de datos en la gestión pública. Tenemos indicadores de situación problemática y de contexto, ¿sí? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la medición de los recursos organizativos, recursos económicos, recursos financieros, de lo que tienen que ver los actores que van a intervenir en la política, cuál es la situación de la cual partimos, por ejemplo, una política pública que trate de abordar no sé, la pobreza infantil, de repente tendrá que contar con indicadores producidos por el INDEC acerca de cómo se distribuye la pobreza infantil en la Argentina, cuáles son sus características, etcétera. ¿Sí? Toda la que es la parte situacional. Ahora, cuando con Postgres SQL vamos a levantar, por ejemplo, un informe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es la encuesta anual de hogares, y con eso y con eso vamos a fabricar un poco lo que son los indicadores de situación problemática. ¿Sí? Vamos a ver el tema de la vivienda. Entonces, eso por un lado, esos son los indicadores que vamos a tener en cuenta. Después, por el otro lado, vamos a tener indicadores de seguimiento de gestión.
¿sí? Por ejemplo, indicadores de proceso. ¿Cuánto tarda un expediente en ejecutarse o en pagarse desde que se caratula hasta que se paga? Eso podría ser un indicador de proceso. ¿Cuántos empleados necesito para poder realizar un taller de educación ambiental? ¿Sí? ¿Cuánto tardo en desarrollar una guía educativa? ¿Sí? Eso tiene que ver con todos indicadores de proceso, ¿sí? Para eso vamos a utilizar este Tableau y vamos a utilizar SIF, que ahora termina la PPT y vamos a ver unos ejemplos de cómo utilizar Tableau y SIF con esto. Este, de ahí nos va a ayudar muchísimo los sistemas de información que hay en el Estado, ¿no? Porque gracias a Tableau, que está conectado con GDE, podemos tener datos acerca de los expedientes, quiénes son los usuarios que más nos demoran los expedientes, quiénes son las oficinas que más demoran una tramitación, cuánto tiempo tarda, podemos ver distintos promedios de cuánto se tarda en cada lugar, y eso nos da una muñeca para poder gestionar, ¿no? Eh, y lo mismo con la cuestión de los pagos, que para eso está SIDIF. Después tenemos indicadores de producto e indicadores de cobertura, ¿no? Esto por lo general siempre te lo reclama Hacienda, mensualmente o trimestralmente, o como o como ustedes les hayan completado el formulario de la cantidad de dinero que vos vas a solicitar para el año que viene y como vos le hayas detallado tu política pública. Te va a pedir una determinada producción de bienes y servicios. Si de repente tu política pública tiene que ver con capacitación ambiental, tu producto muy probablemente tenga que ver con cantidad de cursos realizados. El Estado produce cursos y bueno, vos te fijás, bueno, con este presupuesto yo puedo hacer una determinada cantidad de cursos, ¿sí? Y también indicadores de cobertura, por ejemplo, cuántas personas se capacitaron en ese curso, ¿sí? De las que vos como diseño estratégico habías dicho que necesitabas capacitar. Y después tenemos indicadores de resultado, ¿sí? Supongamos en el caso de los cursos, que de repente la producción del Estado, la metafísica del Estado es producir cursos con el presupuesto. Ahora bien, ¿qué resultado obtuvo? Y de repente el resultado es que las personas dijeron, este, separar los residuos mucho más seguido. Qué sé yo, el resultado tiene que ver con que, qué sé yo, se dejó de tirar la basura en la vera del río, o no es que se dejó, sino que se redujo en un 33% la basura presente en el río, qué sé yo, etcétera. Vamos a ver qué es lo que hizo la gente digamos, con ese curso que nosotros brindamos, con ese producto que elaboró el Estado. ¿Sí? Eso va a ser un indicador de resultado. Y por último tenemos los indicadores de impacto. El indicador de impacto no se hace de forma inmediata por lo general, sino que tienen que dejar que transcurra cierto tiempo, ¿sí? Y el indicador de impacto es un indicador mucho más grande. Ahí ya sería si efectivamente esta política pública de educación ambiental logró reducir los niveles de contaminación en una determinada ciudad. ¿Sí? Y obviamente eso no lo vas a ver a los 2 meses, ni en el mismo año, ni al año siguiente, ¿sí? Si esa política pública tuvo algún impacto o no. Pudo haber tenido resultado en el sentido de que quizás la gente tuvo algún pequeño cambio en su rutina cotidiana, se incrementó la cantidad de papel que las personas dejan en el punto verde que les indicó la escuela donde hacían el curso, pero bueno, después vamos a ver si eso se traduce en un indicador de impacto. Como vemos, por un lado, los que son indicadores de insumo, proceso, producto, son internos del gobierno, son indicadores de donde nosotros tenemos el control, ¿sí? Porque nosotros tenemos el control de los expedientes, tenemos el control de los recursos humanos, tenemos algún tipo de control de los productos que nosotros estamos produciendo, deberíamos, o al menos deberíamos tenerlo, ¿sí? Y en todo caso, cuando no lo tenemos, eso nos va a indicar nuestras herramientas de BI y nos van a indicar eso. Y por el otro lado, hay algo que es externo, que es el área de influencia, que es los resultados y el impacto, ¿sí? Si efectivamente logramos cambiar algún hábito de la ciudadanía, si evidentemente hubo una mejora en la orientación de la política pública. Si no hubo una mejora, habría que ver por qué. Digamos, nosotros podemos ser un relojito gestionando el interior del Estado, pero la política pública, por un error de planificación estratégica, le pifió por error de marco teórico, porque la sociedad no necesitaba eso, porque la sociedad actuó de otra forma, o hubo un elemento que no estaba previsto que cambió el escenario, ¿sí? Es decir, lo que tiene que ver con el resultado y lo que tiene que ver con el impacto
nos excede completamente desde el punto de vista de gestión pública. Pero hay que medirlo, hay que medir el resultado y hay que medir el impacto. En función de eso, hacemos políticas públicas basadas en evidencia para saber si algo funciona o no funciona y tratar de explicar por qué no funcionó. Bueno, acá hay un pequeño glosario, como les decíamos. Bueno, esto ya un poco lo fuimos diciendo. Insumos, que son los recursos financieros, principalmente el presupuesto, humanos, la cantidad de gente que está trabajando dentro de un programa o dentro de un proyecto, y los materiales, ¿no? Artículos de librería, impresora, equipamiento o lo que sea. Los procesos son aquellas acciones con las cuales transformamos los insumos en productos. Los productos son bienes y servicios producidos y provistos a la población objetivo. Los resultados, que era lo que hablábamos antes, que eran los cambios en el comportamiento o estado de los beneficiarios al recibir los bienes y o servicios estipulados. También son llamados efectos directos o resultados intermedios. También, por lo general, en la jerga se llaman muchas veces resultados esperados, ¿sí? Lo que vos esperás de una política. Y por último tenemos el impacto, ¿no? Que son cambios, intencionales o no, positivos y o negativos, en las condiciones de la población objetivo que son atribuibles exclusivamente a los bienes y o servicios provistos, ¿sí? También se pueden llamar resultados finales. Este. De vuelta. Así es como funciona un poco integrado con la metodología PES, ¿no? Que tenemos, por un lado, la gran definición de cuál es el problema público, cuál es la cuestión socialmente problematizada, tenemos indicadores para el análisis situacional, después tenemos después tenemos indicadores de procesos, tenemos indicadores de producto y de cobertura, tenemos indicadores de resultado y tenemos indicadores de impacto. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer, lo que nosotros vamos a hacer hasta resultados van a ser indicadores de seguimiento y monitoreo de la gestión. Y por último, una pequeña parte de los resultados y del impacto lo va a hacer las personas que realicen evaluación de una política pública. ¿Qué tipos de indicadores tenemos? Bueno, indicadores de insumo, ¿sí? Que es el número de recursos que permiten realizar procesos destinados a la producción de bienes y servicios. ¿Sí? Por ejemplo, cuando, no sé, en un programa que de repente gestione proyectos sociales, vos de repente tenés un indicador de, en función de la cantidad de personas alcanzadas por este proyecto, cuánto dinero vos le estás brindando en promedio. ¿Sí? Eso podría ser un indicador de insumo. Después tenés indicadores de proceso y de actividad que miden el desempeño en la ejecución de las actividades y los procesos para obtener bienes y servicios. ¿Sí? Tenemos indicadores de producto, miden el volumen y la calidad de los bienes y servicios generados directamente por la organización. Tenemos los indicadores de resultado, como ya habíamos hablado, y tenemos los indicadores de impacto. A su vez tenemos indicadores de economía, que tiene que ver con la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros en función del objetivo. Tenemos indicadores de eficacia, si estamos cumpliendo con los objetivos y con las metas establecidos. Tenemos los indicadores de eficiencia, que básicamente mide la productividad, ¿sí? La relación entre la producción física de un bien y servicio y los insumos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producto. Cuando nosotros hablamos de la combinación entre eficacia y eficiencia, hablamos de la efectividad, ¿no? El estado alcance de efectividad de una política pública cuando es efectivo, perdón, cuando es eficaz y cuando es eficiente. Y por último tenemos los indicadores de calidad, ¿sí? Que bueno, el CLAT tiene una publicación que es una guía estándar para medir calidad en el sector público, la pueden leer después, se las vamos a dejar en la bibliografía. Miden la capacidad de una institución para responder en forma rápida y directa a las necesidades de sus usuarios. Bueno, como les decía, tenemos el ejemplo de cómo un programa puede establecer sus indicadores en todo este proceso que es el modelo de agregar valor público. ¿Sí? Por un lado, un indicador por un lado, los insumos son los fondos para contratar capacitadores, y por el otro lado tiene que ver con la cantidad de espacios para realizar las capacitaciones. Por el otro lado tenemos procesos, que es, por ejemplo, cuánto demoramos en la contratación de los capacitadores, ¿sí? Tenemos un proceso que tiene que ver con la convocatoria a los participantes, ¿sí? Cómo va a ser esa convocatoria y la compra de los materiales, que tiene que ver con compras y adquisiciones. Después está el producto que brinda esta política pública. Si la política pública es un programa de modernización productiva para pequeños productores,
Ellos lo que dicen es que, bueno, el producto servicio de esa política pública tiene que ver con las capacitaciones realizadas y con los productores capacitados, ¿sí? Ese va a ser el producto de la política pública. ¿Cuál es el resultado? El resultado va a ser el conocimiento de nuevas tecnologías en producción, la incorporación de nuevas tecnologías en la producción. Vamos a tener como otro resultado un aumento en la producción y un aumento en la productividad. Y por último, como impacto, vamos a ver un aumento en los ingresos familiares y una disminución de la pobreza. Como ven, el impacto es mucho más estratégico y muchas veces quizás reduce la pobreza, pero no está vinculado con los resultados de esta política pública, ¿no? También. Bueno, acá hay un ejemplo de otro resultado, de cómo otra política pública mide. No sé si lo puedo dar vuelta. Bueno, acá por ejemplo, tenemos en el ciclo de la política, en el momento de la planificación, como habíamos hablado antes, tenemos un indicador de situación problemática o de contexto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la problemática de la política pública? Bueno, el porcentaje de niños, niñas y adolescentes hasta 14 años que viven en Argentina con déficit de acceso a la canasta básica alimentaria. Entonces, en la fundamentación de la política pública pones estos datos. Bueno, ¿por qué tengo que hacer un programa de asistencia alimentaria? Bueno, un indicador de planificación es ese, ¿no? Que es cuando definimos la situación problemática con datos, los informes del INDEC, por lo general, ¿sí? Otro indicador es cantidad de hogares con niños, niñas y adolescentes en Argentina con déficit en el acceso de canasta básica alimentaria, que también esos son datos que te dan los informes del INDEC. Después tenemos la parte de la implementación y el seguimiento, ¿sí? Ya dejamos la parte de planificación y vamos a la parte de implementación y seguimiento. Tenemos indicadores de proceso, que bueno, por lo general es esto, tiempo promedio de tramitación, ¿sí? Tiempo promedio de tramitación para el acceso al programa de asistencia alimentaria. Cantidad de inscripciones al programa de asistencia alimentaria a través de los distintos canales de inscripción, oficinas públicas, web, etcétera. Esos son indicadores de procesos, ¿sí? Cuánta gente se inscribió en un determinado programa, cuánto tiempo se demora en inscribirse. Después tenemos indicador de producto. En este caso, como es una política de distribución, tiene que ver con los montos totales transferidos a los beneficiarios. Después tenemos los indicadores de cobertura, que son la cantidad de personas alcanzadas por el programa de asistencia alimentaria, ¿sí? A cuántas personas vos le transferiste tanta plata. Sí, que por lo general eso se mide por mes o trimestralmente. Y después el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que viven con hogares con déficit en el acceso a la canasta básica alimentaria que recibieron tu asistencia alimentaria. ¿Sí? Ese es un indicador de cobertura. Sobre el total de niños, niñas y adolescentes con déficit en el acceso a la alimentación, ¿a cuánto vos estás abordando con tu transferencia monetaria? Ese es el indicador de cobertura. Después tenemos un indicador de resultado, que es la tasa de variación interanual en la cantidad de niños, niñas y adolescentes que acceden a la canasta básica alimentaria en Argentina, ¿sí? Y por último, tenemos un indicador de impacto, que es la prevalencia de retraso en el crecimiento en la población de menores con 5 años con cobertura pública exclusiva. Se supone que debería reducirse, ¿no? Después, bueno, lo que tenemos que tener muy en claro al momento de implementar un tablero BI para una política pública, tiene que ver con definir las variables, el sistema de categorías y las categorías. ¿Sí? En el caso de cantidad de personas asistidas que habíamos visto en el cuadrito anterior, vamos a ver que es un número absoluto y son todos los números naturales. Después podemos tener una variable que sea escalar, ¿sí? En donde clasificamos por edad. Podemos tener, por ejemplo, para medir una calidad de una política pública, por lo general se utilizan categorías cualitativas, donde vos les preguntás a la gente a través de una encuesta si está satisfecho, poco satisfecho, etcétera. Lo otro que tenemos que definir es el universo, ¿sí? Al cual nosotros apuntamos al momento de construir un indicador. Por ejemplo, el total de las personas que cobran la UH, la unidad de análisis, que es cada una de esas personas que cobran la UH, y la unidad de medida de nuestro indicador. ¿Sí? En este caso va a ser la persona asistida. Y por último, ¿cómo va a ser el cálculo de estos indicadores? Puede ser una sumatoria, puede ser un porcentaje o puede ser un promedio.
Dicho todo esto, les paso a mostrar algunos ejemplos de, de indicadores en la gestión pública. Este tablero, por ejemplo, lo hicimos en Data Studio. Yo les voy a mostrar 3 ejemplos porque eso ustedes lo van adecuando de acuerdo a la dirección o al lugar en donde trabajen, en función de las tecnologías, etcétera. Lo hicimos en Data Studio porque ellos ya tenían toda la información en Google Forms. Y como muchos de ustedes ya vieron, ya probaron, Google Forms se integra muy bien con lo que tiene que ver con Data Studio, ¿sí? Después les muestro uno, por ejemplo, algunos hechos en Power BI, pero porque la organización ya tenía licencia de Microsoft, recolectábamos los datos a través de una aplicación de encuestas que estaba provista, que la habíamos implementado también con un servicio de Microsoft, que después les cuento un poco. Pero bueno, no me acuerdo a quién le había dicho, creo que a Lucas le dije, che, que me había mostrado un mapa electoral de Lomas de Zamora, y yo te dije, me lo había dicho en Tableau, pero bueno, en Data Studio es lo mismo, ponerle una carátula, ponerle una presentación, etcétera, porque por lo general ese tipo de informes se estructuran por páginas. Básicamente, este es el logotipo que usábamos para el programa y lo primero que mostramos en un tablero de control es a cuántas escuelas vamos alcanzando, ¿sí? Al principio de la gestión eran 5, 10, 15, 20, se terminaron con 2.076 escuelas. Y los distintos programas que se implementaron en cada una de las escuelas. Esto era el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Eh, Se alcanzaron, bueno, tantos proyectos de vida dentro de las escuelas, se hicieron tanta red de tutorías, etcétera. Eh, bueno, después obviamente le hicimos el mapa, no me acuerdo quién me preguntaba por los mapas en Data Studio, creo que se lo mandé algo a Armando, creo que a Juliana también, etcétera. En este caso nosotros lo que decidimos eran mapas sí, eran mapas de burbujas, ¿ven? Entonces de repente nosotros acá podíamos filtrar. Básicamente, básicamente los lugares donde tienen la burbuja más grande es cuando se alcanza la mayor cantidad de escuelas. Por ejemplo, en Trenquelauquen se alcanzaron 64 escuelas, por eso la burbuja más grande. Mientras que en Puan, no Puan la facultad, sino Puan provincia de Buenos Aires, se alcanzaron 18, ¿no? Y las podemos ir filtrando ya sea por distrito o por localidad también. Esto, la cantidad de celulares que se entregaron. Vieron cómo la información trata de ser lo más accesible. Y esto tiene que ver, por ejemplo, este mapa tiene que ver con la cobertura, ¿sí? Es un indicador de cobertura. Y esto tiene que ver principalmente con indicadores de producto y con indicadores de resultados, ¿sí? Alcanzamos 605.000 pibes, alumnos, se entregaron. Bueno, acá teníamos un indicador también de proceso, ¿sí? Porque acá de repente teníamos los asignados y cuántos eran los entregados. ¿Cuál es la diferencia entre asignados y entregados? Ese era un indicador de proceso que en un momento se nos estaba muy mal, y después sobre el cierre de la gestión se empezó a entregar con todo, que tiene que ver con asignados, con que se habían comprado, pero estaban en La Plata, estaban en el Ministerio de Educación de La Plata, entonces, bueno, había que entregarlos, ¿no? Y tiene que ver con eso, con bueno, contactarse con la escuela, entregarlo, lo que sea. Lo mismo con escuelas conectadas, ¿sí? Había una programación de que había que conectar a internet a tanta cantidad de escuelas, y bueno, se terminaron conectando a 1.284. Bueno, escuelas por nivel, cuántas abordaron. Digamos, acá nosotros vemos directamente una medición que tiene que ver con la cobertura de las escuelas que se alcanzaron, cuántas en inicial, cuántas en primario, cuántas en secundario. Estas son las regiones de los distritos escolar. Lo que van a ver, aparte, es que yo les voy a mostrar distintos productos que, por ejemplo, desarrollé yo, digamos que estoy como consultor, pero, por ejemplo, como yo me dedico más que nada a la integración con los sistemas de información, puntualmente, digamos, desconozco cuáles son, por ejemplo, estos distritos, o cuál es la teoría pública de la educación
que fundamenta todo el programa, es decir, en ese momento la lees, te la estudias, repasas un poco, lees los objetivos estratégicos, haces una entrevista, qué es lo que quiere el ministro, qué es lo que quiere el director o lo que sea, y después tratas de implementarlo, pero de repente les voy a mostrar otros, por ejemplo, de salud, que tampoco, no soy especialista en políticas de salud, pero como especialista, como me especializo en el análisis de datos, puedo dar una mano elaborando este tipo de cosas. Lo mismo con protección social, que tampoco, digamos, la teoría de la protección social la tienen mucho los sociólogos o los trabajadores sociales, etcétera. Pero bueno, siempre, digamos, está la parte de ciencia de datos, de análisis de datos y de sistemas de información, te permite trabajar con todos ellos, ¿no? Bueno, referentes alcanzados, formaciones en postítulos, etcétera. Y como ven, esto se va estructurando en páginas. Eso era la página 1. Acá ya de repente podemos empezar a filtrar por escuela. El CUE es como un código identificador de cada escuela. Entonces, si este es un tablero de control justamente para eso. Porque si nosotros queremos ver los datos de una escuela, directamente lo que hacemos es filtrar acá directamente. Si por un lado queremos que sea de nivel inicial, primario, secundario, el distrito, y bueno, cuál es el número de la escuela si queremos alguna escuela en específica, ¿sí? Y después podemos ver en cuáles programas de la red participaba, porque había algunos programas de esta red de escuelas que participaba de la escuela y otros no. Teníamos una base de datos, bueno, con directivos, cuáles son los referentes, etcétera. Ahí yo le puse el número de escuela 4, que el número de escuela 4 tiene una matrícula de 2010. Bueno, la matrícula, por ejemplo, es un indicador también que nosotros utilizábamos situacional, ¿no? Para saber a cuántos alumnos podíamos abordar. En este caso, 26 o 27. No sé qué onda esta escuela, pero bueno. Principalmente formaba parte del programa central, que es la red de escuelas, no participaba de los demás. De vuelta, esta es una tabla en donde nosotros podíamos ir clasificando por programa, cuáles queríamos, y de repente yo quería únicamente las escuelas que me interesaban específicamente, analizar las escuelas que participaron del proyecto 35. Esto me servía para poder filtrarlo. Entonces ya de repente me quedaba con las escuelas que sí participaron del proyecto 35. Bueno, en definitiva, distintos indicadores que nos servían a nosotros para medir. Y esto, como, bueno, como ustedes ya vieron, Data Studios Online y se podía entrar desde cada lugar. Podíamos filtrar por cohorte, etcétera. Bueno, por DNI de los referentes también, este es un indicador más de proceso, para ver cuál era el rendimiento y la productividad de cada uno de los referentes, etcétera. Les voy a mostrar otro más de Data Studio y pasamos a otro programa. Obviamente los datos que les estoy mostrando, ¿no? Eso obviamente me los guardé y obviamente jugué un poquito para no mostrar datos reales, ¿no? Este, en este caso puntual era un programa que tenía mucho problema con los expedientes, ¿no? Tenía mucha cuestión ahí con por qué los expedientes no salían. Creo que era justo en el inicio de una gestión. No me acuerdo qué año era, pero tenían eso, como que habían asumido y bueno, no le pusimos el año, bueno, pero había mucho quilombo porque justo fue en el medio de la pandemia también, y era como el Estado estaba medio detenido y de repente hubo un momento del año en donde se entró en pánico porque no se había ejecutado nada. Entonces, ¿qué onda con los expedientes? Era como un momento muy difícil para el Estado, para muchas áreas del Estado. Entonces, bueno, tenían ese problema, por eso es que se hacían mucho hincapié en indicadores de procesos puntualmente, en cuáles estaban en circuito administrativo de pago, que todavía no se habían terminado de pagar, cuáles estaban en ejecución y análisis, cuáles habían cerrado, cuáles eran las adendas, ¿no? Cuando un proyecto se dice que va a terminar en determinado lado,
y de repente se tiene que abrir, cuál era el presupuesto ejecutado, las provincias y los municipios alcanzados. Van a ver que todos estos datos no tienen tanta coherencia, porque lo que me importa es más que nada la visualización, porque no les puedo mostrar lógicamente los datos reales, ¿no? Imagínense que 1.392 millones no va a ir solamente a un municipio, a La Matanza. Bueno, puede ser que sí, pero no van a ser 104 expedientes para La Matanza. Y después, estas eran las metafísicas que les reportábamos a presupuesto. Presupuesto nos decía, bueno, ¿qué es lo que hicieron con la plata que ustedes tenían programada? Bueno, nosotros capacitamos a tantas personas, realizamos tantas mesas intersectoriales, acompañamos a tantas personas, porque se brindaba un servicio de acompañamiento familiar para las personas de menores recursos, y se generaron tantos proyectos, o se fortalecieron tantos proyectos. Y después, bueno, por cada municipio abordado, se utilizaban distintas estrategias, ¿no? Por ejemplo, perdón, por un lado teníamos una estrategia para abordar ciertas problemáticas. Por ejemplo, acá teníamos problemáticas de educación, género, discapacidad, salud, niñez, previsión social, desarrollo humano. Se habían identificado 15 en estos 3 municipios, supongamos. Y bueno, cómo se dividían en Vicente López. Vicente López tenía una discapacidad, tenía una de salud, etcétera. En cambio, Graneros en Tucumán tenía 3. En cambio, Moreno tenía solamente 3, 2 en previsión social y 1 en género. ¿Y cuáles eran las estrategias que tenía el programa? Podía dar un dispositivo territorial, una capacitación, un protocolo, elaborar un protocolo, etcétera. Ahora bien, vamos a cambiar un poco de tecnología. Vamos a ver en Power BI. Eh, Power BI, por ejemplo, esta fue una consultoría de hace muy poquito, que esta sí es real porque ya está, porque de hecho la publicaron. Es una consultoría de OPS, de Naciones Unidas, que querían monitorear y evaluar un programa de salud, ¿sí? Esto, como ven, ya no es Tableau, es Power BI, pero fíjense que es más o menos lo mismo, ¿sí? Fíjense que más o menos la estructura sigue siendo la misma. Sí, Adrián, decime. Una consulta, profe. Sí. Para poder tener el link interactivo, hay que tener qué tipo de licencia. Mira, puntualmente, en este caso nosotros teníamos la licencia de Power BI, ¿sí? Es decir, nosotros, ahora yo les voy a mostrar un par de tableros en Power BI y nosotros teníamos la licencia, pero yo recuerdo haber publicado links de Power BI sin la licencia. En todo caso, si se quiere para... Vos estás haciendo en Power BI, ¿no? Claro, porque entiendo, o sea, nosotros en el trabajo tenemos Power BI Pro, Sí. pero hay otras versiones que son más caras todavía que te permiten generar este link. Como No, para... esta se hace con la básica. Se Con la hace básica. con la más básica de las no gratuitas, me parece, ¿eh? Con la básica de. Sí, nosotros lo hicimos con la más chota de todas, ¿eh? Después te muestro otro par que lo hicimos con la más chota de todas. No, después si querés te digo cuál licencia es la que tenés que comprar para publicar el link. Ok, Inclusive creo que con la prueba gratuita, ¿eh? Con la prueba gratuita yo también he hecho, no sé, que me da 20 días de una cuenta pro, o ya te digo, de las que se paga, la más sí, tobara, la que te dan. Es más, inclusive ustedes tienen la cuenta UVA, la que termina en @uva.ar. sí. No, Me parece que. No, ¿vos no? yo por ¿Alguien lo la menos tiene? ¿No? ¿Nadie tiene la cuenta UVA? Porque inclusive con la cuenta UVA, me parece que como tienen Office Online. Bueno, ves, ahí Juliana dice que, claro, yo @sociales, o sea, la tengo, nunca la usé, uso más la @uva, pero con @sociales, si tienes Office Online, que es Excel Online, PowerPoint Online, me imagino que para algo tiene que ser, digamos, esa licencia, por lo general las universidades se las dan. Muy probablemente puedas tener Power BI, muy probablemente quizás tengas Power BI, ¿sí? O te viene incluido con la licencia, una licencia básica. Este,
Pero sí, después cualquier cosa averiguamos bien para que podamos tener el link, ¿sí? De eso. Vale, gracias. Bueno, como les decía, este era un mapa de residencias, ¿sí? Donde íbamos a analizar los residentes. De vuelta, es una buena práctica que los objetivos y la metodología esté al principio, ¿sí? Porque de repente nosotros tenemos que definir los indicadores, las fuentes de información, por eso es que al principio le pusimos un glosario, cuáles eran los tipos de residencia, qué era una adjudicación, a qué nos referimos con cobertura de cupos, con concurso de residencias, a qué nos referimos con cupo. Sí, fíjense que nosotros ponemos el glosario al principio. Sí, fíjense que acá, bueno, hay un índice. Yo realmente, como les decía, como yo me dedico más que nada a la parte de BI o de análisis de datos, eh, bueno, ahí después la ayudan a Noelia para eso. O sea, yo no soy experto en políticas de salud directamente, porque a ver, no puedo, uno no, o sea, si a ustedes les gusta el mundo o sea, seguramente agarren consultorías, agarren muchos laburos que tengan que ver con, no sé, economía, producción, género, desigualdad social, educación, etcétera, porque realmente el Estado necesita gente que sepa hacer estas cosas. Entonces, van a ver que hay mucho laburo, y bueno, pero no necesariamente ustedes van a trabajar con especialistas, ¿sí? Por lo general los equipos se integran así, un analista de datos y después van a tener un analista o un especialista en el tema en cuestión. Eh, en mi caso particular, digamos, yo era parte del equipo de BI, o sea, en realidad había gente que ya la tenía muy clara, teóricamente de los conceptos, de lo que sucedía con las residencias, etcétera, y bueno, lo que no sabían es cómo eso se puede reflejar en algo como esto. Entonces, bueno, ahí está la integración técnica con el análisis de datos. Acá podemos filtrar, bueno, como les decía, acá hay un mapa. Fíjense que los mapas de Power BI son los mismos que hay en Data Studio o que Lucas habrá podido hacer en Tableau. Podemos hacer distintos filtros, modalidad básica, post básica, jefes, las regiones, el tipo de institución, tenemos los cupos, las adjudicaciones, que estos son indicadores de producto, indicadores de cobertura, ¿sí? Cuál es la cobertura de nuestro programa, la especialidad. Bueno, lo tenemos por año, me quiero apurar. Este gráfico, así como está, yo me opuse a que figure así, porque realmente no se entendía nada, pero la gente que iba a trabajar con este tablero le servía. La gracia igual es que vos podés comparar agarrando alguna especialidad con la otra. Entonces vos con eso podés evaluar cuál es la cobertura según cada especialidad. Entonces vos de repente decías, bueno, quiero ver dónde me falta una cobertura en el NEA. Y entonces vos de repente podías hacer análisis tipo, no sé, en el NEA me faltan neumonólogos. Y entonces, bueno, con eso, ellos operaban. Bueno, la cantidad de cupos contra las adjudicaciones, etcétera, otros indicadores de cobertura. Bueno, me parece que se entendió la idea. Ese es, digamos, el link para generar el Power BI, el link para mostrarlo, ¿no? Eso después nosotros lo que hicimos, muchas veces con no lo hicimos, pero lo hicimos con otros, por ejemplo con directamente, si ustedes se descargan la aplicación Power BI móvil, con Power BI móvil directamente se la instalan, le dan el código, le dan el link y directamente las personas tienen el monitoreo de datos en tiempo real en el celular y, por ejemplo, vos le podés mandar alertas cuando actualizas los datos. Por ejemplo, este programa se hacían relevamientos. Así es como se ve el Power BI de escritorio, que es donde ustedes pueden trabajar desarrollando los datos. Ven, por ejemplo, les permite integrarlo con R y les permite integrarlo con Python también, ¿no? Con ciertos scripts de R y de Python. Y bueno, después, como verán, es todo lo mismo. Las opciones de Data Studio, bueno, no se las mostré, pero son exactamente lo mismo, ¿sí? En este caso, puntualmente nos servía que esté en el celular, digamos, de la gente que dirigía este programa, porque ellos necesitaban ver un problema, o bueno, un poco lo que abordó
Armando. Armando tenía ese tema de que como su aplicación también tenía que ver con encuestas, él lo pudo integrar a Data Studio y él lo que va a ver con Data Studio es en dónde se hacían las encuestas. Acá vemos dónde se hacían las encuestas. Y además, cuántas personas estaban encuestando. Entonces, vos de repente tenías el número, ¿por qué les servía en el celular? Porque de repente nosotros mandábamos una notificación cuando se arrancaba a encuestar en alguna localidad, cuando de repente se llegaban a determinadas metas de personas encuestadas, ¿sí? Entonces, para eso te servía, para tener una alerta en tiempo real de qué es lo que estaba sucediendo en territorio. Bueno, la cantidad de relevamientos, de operativos que se encuestaron, la cantidad de hogares que se encuestaron, cantidad de jefes y jefes de hogar, cantidad de encuestados, y 88,17% de respuestas IPI. IPI es un algoritmo que habíamos utilizado, nosotros, bueno, o sea, se llama índice predictivo de ingresos, que era esencialmente era una regresión logística, que lo que trataba de dar cuenta de esta regresión logística era de si la persona tenía posibilidades de caer bajo la línea de pobreza. Si ustedes saben que el INDEC publica todos los meses y trimestralmente por región, cuánta guita tenés que ganar en función de, de tu grupo familiar, ¿sí? En realidad, en función de una unidad adulto equivalente. No sé si ustedes saben cómo se mide la pobreza en Argentina, es muy interesante, digamos, nosotros queríamos llegar a esto, que es, bueno, directamente vos preguntás cuántas personas viven en ese hogar, sumás todos los ingresos, ¿sí? De ese hogar, ya sea subsidio, ya sea changa, ya sea empleo formal, jubilación o lo que sea. Vos sumás los ingresos de ese hogar y después te tenés que fijar en las características de ese hogar. El INDEC tiene una tabla que se llama unidad adulto equivalente, donde dice, bueno, un adulto varón de 30 años a nuestros 60 años consume tanta cantidad de calorías. Entonces vos tenés que sumar esas calorías. Entonces, por ejemplo, si el hogar lo integra una persona un varón de 30 años, le tenés que sumar la unidad de adulto equivalente. Ahora, si también vive una señora de 80 años, esa persona, por ser mujer y por tener 80 años, consume menos calorías. Entonces, bueno, le sumás lo mismo a una persona de 30, le tenés que sumar la unidad calórica que le corresponde, y no sé, viven un nene de 5 y un adolescente de 15. Entonces le sumás lo que corresponde a cada persona, suponete que son esos 4 que tienen calorías distintas, vos sumás esas calorías, vos eso lo multiplicás por el precio de la canasta básica por adulto equivalente, y en función de eso medís si la suma de ingresos es menor a la que le correspondería ganar por la canasta básica alimentaria, quiere decir que esa persona está por debajo de la línea de indigencia. Si está por debajo de la canasta básica alimentaria, se encuentra en situación de indigencia. Y pobreza es exactamente lo mismo, pero lo multiplicamos por la inversa del coeficiente de Engel. El coeficiente de Engel tiene que ver con qué porcentaje de gasto tienen los hogares que no sea alimentario. ¿Sí? Si de repente la persona tiene gasto para alimento, pero no tiene gasto para higiene, o no tiene gasto para otras cosas, inventario, lo que sea, ahí queda por arriba de la situación de indigencia, por debajo digamos, de la pobreza. ¿Sí? Entonces es lo mismo que indigencia, pero lo multiplican por la inversa del coeficiente de Engel. Si llegamos, vamos a ver cómo calcularlo en R. Pero bueno, acá como ven, acá hay distintos mapas que son más o menos lo mismo que en Power BI. Tenemos cuál es el estado de avance en cada provincia. No sé si se llega a ver que en Chaco hay más personas relevadas. También lo podemos ver por localidades, etcétera. Tenemos indicadores de cobertura, de edad. Acá podemos filtrar por fecha. Acá lo que veíamos en esta tabla era de que nosotros queríamos aislarnos del elemento monetario, ¿sí? Porque, o sea, la discusión teórica con sociólogos, politólogos, era de que quizás alguna persona justo ese mes ganaba más porque se le dio una changa, pero estructuralmente vive en la pobreza. Entonces lo que se trataba de hacer se armó un pool de datos bueno, con datos de la EPH del INDEC y de otras encuestas. Entonces se fije, digamos, con la regresión logística armó un modelo que nos dice que, bueno, por ejemplo, si la persona es desocupada
y en su edad y en su hogar ninguna de las personas adultas tiene cierto nivel de educación, muy probablemente esa persona se encuentre o tiende a estar por debajo de la canasta básica alimentaria, ¿sí? Independientemente de que justo ese mes haya tenido una changa o no sé, o lo que sea. Entonces lo que se trataba de mirar la pobreza multidimensionalmente, un poco aislándonos del fenómeno monetario, porque el fenómeno monetario, sobre todo en un contexto de inflación, justo quizás el día en que te dieron el primer mes que te dan el aumento de un programa social, quizás vos ese mes no caíste debajo de la línea de la pobreza. Ahora, ahora estructuralmente tu situación sigue siendo la misma, porque es una transferencia monetaria. Entonces, este índice trataba de reflejar con sus virtudes y falencias, porque también tenía falencias, este, esa situación. Y bueno, y esto justamente es porque había datos que para nosotros eran estratégicos, que sin eso la regresión no se podía calcular. Entonces estaban los data entry, que hacían el cleaning con estas dos pestañas. Bueno, tenemos distinta información. Bueno, distintas visualizaciones, etcétera. Bueno, veo que más o menos, a ver, no sé si les muestro otro de Power BI. No sé, la gente, por ejemplo, Lucas, que hizo Tableau, o Juliana o Armando, que hicieron Data Studio, ¿lo ven relativamente similar o nada que ver? ¿Es hiper similar o no? Sí, es similar. Es bastante similar. ¿Por qué lo hicimos acá en este caso, en el caso de este programa con Power BI? Porque directamente nosotros para este programa teníamos una licencia de Microsoft con otros productos. En este caso lo teníamos ahí estoy mientras que se abre otro tablero, que este tablero es más de análisis, no es tanto de seguimiento de políticas públicas, pero nosotros lo hicimos porque también teníamos, por un lado desarrollamos la aplicación en base a un producto de Microsoft, que era Microsoft Dynamics, que viene integrado con una aplicación que se llama Resco, que es una aplicación de encuestas, que te permite hacer encuestas en territorio. Entonces utilizamos eso y después lo procesábamos en un CRM, ¿sí? Las políticas públicas suelen utilizar, aparte de estos sistemas que les dije que son de analítica de datos, por ejemplo, suelen utilizar ERPs y CRMs. ERPs, por ejemplo, tienen Zoho, Salesforce, tienen SAP. No sé si alguno trabajó con SAP o con Salesforce. Creo que Cielo había comentado que su organización trabajaba con Salesforce también. Que los ERP son sistemas de información que te ayudan a planificar una política pública, a ver insumos, cuestiones de recursos humanos, etcétera, y después tenemos CRMs. ¿Sí? Los CRMs lo que te permite hacer es una base de datos con los clientes, ¿sí? También el más popular es Salesforce, también tienen productos CRM de Oracle. En este caso nosotros, como estábamos utilizando la suite de Microsoft, que Microsoft te vende todo el paquete, toma, te doy Excel, te doy PowerPoint y te doy Power BI si pagas un poco más, y ya que te doy Power BI, te doy un CRM para que vos veas al público al cual vos estás apuntando y puedas almacenar datos, etcétera. Ahora les muestro lo que es un CRM, pero bueno, también se utiliza muchísimo. En este caso es de la suite de Microsoft, es Dynamics 365, que es uno de los productos más potentes que utilicé. No era Big Data, pero está bastante cerca de serlo porque, bueno, esto estaba basado en Azure y realmente utilizábamos muchísimos procesadores. Para descargar, por ejemplo, esta base de datos, creo que teníamos que dejarla, no sé, el fin de semana más o menos para poder tenerla en una computadora de escritorio, la única computadora de escritorio que había. No sé si alguno trabajó con CRMs o con ERPs. ¿Cómo se llama? Tenés millones. Para hacer encuestas en territorio, cuestionar. Se llama perdón, no sé si Armando lo dije bien. La aplicación de Armando. Armando desarrolló una. Nosotros le pagamos a Microsoft
para que nos permita hacer encuestas de territorio, nos cobraba, o sea, la licencia anual de esto era $32.000. Me acuerdo porque les ofrecimos un producto alternativo. O sea, ahí Armando tenés ahí un pequeño business, porque digamos, vos le podías Y eso cobrar que en yo en el pesos. formulario, el precio de la licencia, dije, es un montón de plata, pero no, no es nada lo que puse en el formulario, en el pack. No, es que no es nada, ya digo, nosotros, Microsoft le estamos pagando creo que $32.000 anuales, pero no solamente, y te daba la aplicación para hacer la encuesta o después la tenías que diseñar, obviamente, pero y lo tenías que programar porque también necesitabas tener tus programadores, porque son herramientas para desarrollador, no es que te reemplaza a un consultor o un programador o lo que sea. Vos ya directamente le das el producto terminado. Pero bueno, las encuestas en realidad iban a esto que es un CRM. Fíjense que acá tenemos datos de dónde se hacían los relevamientos, el nombre del relevamiento, la provincia donde se hacía, el partido, el municipio, la localidad, la fecha. Tenemos, bueno, la ficha de los encuestados. Esto es los datos de cada uno de los encuestados. Con esto íbamos gestionando los usuarios, porque imagínense que eran como, hicimos como 4.000, 5.000 relevamientos, entonces estos relevamientos los hacían organizaciones sociales, ¿sí? O movimientos sociales, gente de los barrios. Entonces vos le ibas construyendo, les ibas dando usuarios. Entonces un CRM te ayuda con esto, a darle un usuario por ejemplo, vos le das a le das nuevo y le puedes cargar distinta información y le vas brindando los permisos, ¿sí? A cada uno de los usuarios. Tenés distintos perfiles. Bueno, cada una o sea, tenías usuarios, los usuarios dependían de las cuentas, y las cuentas se las brindábamos a las distintas organizaciones que hacían los relevamientos. Entonces, por ejemplo, ACDI tenía, no sé, 100 encuestadores, entonces tenía 100 usuarios de relevamiento, ¿no? Y localizaciones de donde se hacían las encuestas, ¿sí? Con esto georreferenciábamos. Este, Bueno, este es un CRM. Y como ven, esto que está más pensado como base de datos, para tener, ver quiénes son ver quiénes son, cuál es el público de la política pública y qué datos relevaste, esto vos lo explotás en Power BI, ¿no? Vos esto lo enchufás a Power BI y Power BI lo que te da es esto que mostré recién, ¿sí? Por ejemplo, el otro, el que mostré Profe, sí. consulta, yo había hecho el formulario y ese formulario entonces yo podría conectar a Data Studio y de esa manera podría medir la política pública Así de es. la IBE. Ah, ok. Sí, es lo que hizo, sí, es lo que hizo, lo que le dijimos a Armando que haga, tal cual, es eso. O sea, vos, como Data Studio se conecta con Google Sheet, y Google Sheet se conecta con Google Form, sí, haces todo ese engranaje que es una pavada directamente, y Sí, vos vas teniendo, por ejemplo, viste que vos en tu encuesta, muy buen sí, trabajo, ya que estamos de paso, te digo. gracias. Este, Casi, eh, casi me muero el fin de semana aparte, porque eh, programé todo y podía ver que funcionaba la aplicación, pero no me podía registrar. Y eran las 3 de la mañana del sábado y ya me estaba por poner a llorar. Y dije, bueno, voy a retomar mañana porque estoy entre golpe de calor y esto que no funciona. Y el domingo cuando retomé, primero terminé con toda la parte administrativa y cuando volvía, bueno, tuve que eliminar toda la parte del logueo y cuando funcionó no lo podía creer. Así que sí, Bueno, un poco feliz. la idea de la materia era esa, digamos, ya se los dije, que ustedes como no tienen bibliografía no van a estar a las 3 de la mañana, por lo menos de prácticos, leyendo, no sé, esto sobre agregado de valor público no lo van a estar leyendo, pero sí van a estar peleando con este tipo de cosas, ¿sí? Así que, pero tratá de integrarlo ahí, si Sí, tenés tiempo, tratá de integrarlo porque te digo que está bueno y ya te llevas una habilidad y bueno, y un poco vas a hacer lo mismo que estamos viendo acá, de tener en tiempo real, porque Data Studios, viste que vos del formulario de Google apenas envías una respuesta, se actualiza al toque en Google sí, Sheet y Google Sheet se conecta con Data Studio, creo que son 10 minutos, 15 minutos, no me acuerdo cuánto tarda en actualizarse y lo tenés en tiempo real, quiénes están encuestando, el perfil de las personas, cómo va cambiando, lo vas definido. Acá ustedes lo que hacen en Tableau, en Data Studio y en Power BI, es directamente dejan el cuadro
Después, a medida que a medida que se van completando las encuestas, el cambio cuadra. El cuadro va cambiando en función de los datos que llegan de territorio. Esto es lo mismo de RENAVAP, que es el registro de barrios populares, etcétera. Distintos indicadores, características. Y bueno, y este es otro tipo de mapa que van a tener en Power BI. ¿Sí? Y por último les voy a mostrar algo de Tableau. Creo que en Tableau, esto lo voy a cerrar, en Tableau lo estaba trabajando, si mal no me acuerdo, Lucas. Sí, yo lo estoy trabajando. Bueno, ahí si querés te muestro un ejemplo de Tableau. ¿Le pusiste esos datos que te pedí o todavía no? Sí, los estuve poniendo. Sí. Bueno, mira, acá te muestro uno de una política pública en Tableau. Tableau, sí, por ejemplo, tiene la licencia gratuita, te permite publicar tu dashboard con un link, ¿sí? Este es un análisis de gestión de 2022, donde se habla de la cantidad de personas que, bueno, este es un indicador de cobertura, un indicador de insumo, de economía, de presupuesto, presupuesto ejecutado por provincia, las fases administrativas, también cómo estaba el estado de los expedientes, y las personas alcanzadas en función de la fase administrativa. Por ejemplo, en amarillo son los que se deberían pagar, los que todavía no están alcanzados, porque todavía el expediente se está tramitando, y en verde los que ya están pagados. Y en rojo son los que apenas iniciaron, que todavía están juntando documentación para la carátula, o caratularon, pero todavía no fue preventivado. Presupuesto, bueno, cómo está establecido el presupuesto, etcétera. Esto es otra cosa, esta es una propuesta de consultoría, como ven, vendemos, seguimos vendiendo Gephi, etcétera. Pero bueno, más o menos, acá tiene un ejemplo de cómo es Tableau. De Tableau me habían pedido en particular, por ejemplo, alguien que se iba a ir no me acuerdo si a Chaco o a Santiago del Estero, que también había pedido indicadores principalmente de cómo impactaba ese programa en esto que es, esto es Santiago del Estero, creo, sí, SD. Bueno, esto es algo más parecido, me imagino, a lo que estuvo haciendo Lucas, porque Lucas no lo veía tanto así, porque esto está agregado a nivel provincia. Acá directamente le pedía a Tableau, tráeme cada barrio, ¿sí? Y estos se limitaron los polígonos en cada uno de los territorios, porque no es que son barrios formales, sino que se iba a territorio y la gente en territorio te decía, bueno, mira, este barrio termina acá. Entonces te lo iban delimitando. Eso lo hacíamos con, ¿se acuerdan que Milagros había presentado QGIS? Bueno, QGIS tiene una aplicación móvil que se llama QFields, que QFields te permite que cuando estás en territorio diseñarte los polígonos y entonces, bueno, vos eso lo exportabas también a QGIS, y QGIS lo integrás, traes el shape, y el shape lo vas integrando con este tipo de herramientas. En este caso queríamos ver qué barrio no tiene red eléctrica. La mayoría de acá no tenía red eléctrica, o al menos en realidad no tenían medidor, ¿sí? Por municipio, sí, porque cada barrio corresponde a un municipio que es distinto. Donde más se relevaron, como ven, son barrios medio que están me parece que en la periferia, ya me acuerdo, esto debe ser del año. Bueno, el listado de los barrios en función de los datos, no sé si tienen algo más, pero bueno, Tableau lo que tiene es que es público, ¿no? O sea, con la licencia gratis te dice, bueno, yo te dejo publicar, pero mirá que lo puede ver cualquier persona. Power BI, creo que si no tenés una licencia paga, no te deja publicar. Y Data Studio, quizás en ese sentido, está bueno porque te deja, o sea, lo puedes hacer público, pero también lo puedes hacer restringido. ¿Vieron? Con cualquier archivo de Google Drive, que lo pueden hacer público para que cualquiera, o lo pueden restringir a 3 o 4 usuarios. Entonces, bueno, ya les mostré CRM. Tengan en cuenta eso, ¿no? Que estas herramientas BI se integran, por ejemplo, con otras herramientas, como pueden ser los ERPs o los CRMs, SAP, Salesforce, lo que sea. ¿Cómo obteníamos los datos de los expedientes y cómo obtenemos los datos del presupuesto? Bueno, como les decía, hay dos software que se utilizan en el Estado Nacional,
que por un lado es Tableau y por el otro lado es EasyDiff, ¿sí? Acá, bueno, por ejemplo, Tableau tiene distintas versiones, ¿no? Porque, por ejemplo, Lucas me había escrito, che, Tableau es pago, no encuentro cuál es la versión de Tableau que es gratis. La versión gratis es Tableau Public, ¿sí? Y el Estado Nacional no utiliza la versión gratis, porque obviamente esto se conecta a GD. No sé si todos saben qué es GD. GD es un sistema de expediente electrónico que te permite tramitar los expedientes digitalmente. Y entonces, bueno, el Estado contrató Tableau Server, que Tableau Server es para procesar grandes volúmenes de información. Power BI y tendrías que preguntar, Andrea, eso lo tenés que escribir a la gente de sistema, yo imagino que sí, o sea, que tiene que haber. El tema es que la licencia no se la dan a cualquiera. Por ejemplo, yo la tenía y después me la sacaron. Cuando dejé de trabajar ahí, lógicamente la sacaron porque no podía. De hecho, ahora en realidad lo que vamos a ver son capturas de pantalla, lo mismo que SIDIF. SIDIF lo tenía conectado a una computadora con VPN de la oficina, porque la información del presupuesto del Estado no lo tiene cualquiera. Es un poco el circuito administrativo que iba llegando cada expediente. Cuando nosotros le pedíamos le girábamos el expediente a contabilidad, se llama preventivo. Si nosotros decimos, bueno, vamos a ejecutar tanta guita, eso se llama preventivo. Bueno, contabilidad te decía, bueno, ok, te hago la afectación presupuestaria, te la mando a la dirección de jurídicos evalúa la documentación, la propuesta y el proyecto. Todo esto, si ustedes le van a trabajar en el Estado, lo tienen que tener clarísima, todo este circuito administrativo. Analiza el proyecto, ve el convenio, ve el proyecto de resolución, se elabora un dictamen con o sin observaciones. Si te dice que está ok, perfecto, se sigue tramitando. Si te rebota, bueno, que cuando rebotan muchos expedientes es un problema, porque tu equipo jurídico es malo, o los técnicos tuyos no lo están escribiendo bien, lo que sea, o también puede ser una movida política de jurídicos, anda a saber. Bueno, supongamos que jurídicos te dio el ok del expediente, lo devuelve a tu dirección o tu secretaría, donde directamente firmas el convenio. En este caso era financiado organizaciones. Y una vez que se firma el convenio, se protocoliza, se firma la resolución, se gira a despacho y se envía a contabilidad para devengar, ¿sí? Que devengar es cuando ya directamente, una vez que el expediente ya está devengado, muy probablemente se termine de pagar, ¿sí? La fecha entre devengamiento y la fecha de pago es cuando todos estamos todo el tiempo rompiendo a contabilidad para que una vez haga el procedimiento de efectivamente pagar, y una vez que se paga se empieza a ejecutar la política pública dentro de un territorio determinado, ¿sí? Es decir, que el devengamiento es cuando contabilidad hace la reserva efectiva del monto a pagar, y el pago es cuando directamente te liquidan los fondos. Por ejemplo, el pago es cuando ustedes le depositen. Vieron que todos ustedes hicieron un formulario de proyectos, los que se postularon a algún organismo público. La parte de preventivado puede ser cuando se publica cuáles son los ganadores que ustedes ganaron. Hubo gente que perdió, ganó el financiamiento. Se hacen todos los trámites, quizás le piden algún papel, les empiezan a pedir algún papel, tipo comprobante de CBU, a donde querés que te depositen, documentación, etcétera. Y bueno, si está todo ok, se preventiva, o sea, lo revisa jurídicos, que ellos, si no tienen nada raro, se preventiva, perdón, se devenga, y después cuando se paga es cuando ya les depositan en su CBU. Bueno, de vuelta, Tableau permite visualizar tiempo de gestión por expediente y por usuario. Entonces vos de repente sabés qué oficina te traga todos los expedientes porque están 40 días allí. También sabés qué usuario, vos lo asignás a una tarea, porque ustedes pueden asignar tareas con GD para que ese usuario realice una revisión o le adjunte un informe o lo que sea. Entonces ustedes ven cuánto demora. Vos de repente tenés usuarios que son hiperproductivos y usuarios que no tramitan, que no hacen nada, o que demoran mucho, o que tienen un montón de tareas sin hacer. Entonces todo eso con Tableau Server vos lo podés ver. Y por el otro lado tenés EasyDiff. Con EasyDiff nosotros alimentábamos esos tableros que veían recién, cuando nosotros, cuando veíamos los tiempos de tramitación, la fase administrativa, lo devengado, lo pagado, etc. Bueno, este era el sitio web para obtener la página de reportes, que era reportes.gov.ar, que era una máscara de Tableau Server.
marcábamos la solapa libros de trabajo, tiempos de tramitación, para saber los datos de tramitación. Es el portal. Marcábamos esta solapa, tramitación y registros. Acá, no sé si se llega a ver, teníamos un montón de informes. Ahí voy, esperen que... Bueno, acá, no sé si se llega a ver, tienen como un montón de modelos de informes que ya estaban hechos. El stock diario de tus expedientes, el stock actual del buzón por cada uno de los usuarios, el detalle de los tiempos de cada uno de los usuarios, el stock mensualizado, en donde, acá no sé si se llega a ver en qué repartición tenías la mayor cantidad de expedientes. Entonces, de repente, acá vos veías en tiempo real dónde estaba cada uno de los expedientes, cuándo se caratuló, la descripción del trámite, el número de expediente, el usuario, que ahora lo tiene, qué usuario es, qué sector, de qué repartición, de qué organismo, de qué ministerio. Y bueno, y eso ustedes lo descargaban, y eso en su momento se los descargaba un Excel. Y en el Excel nosotros lo que hacíamos era algo como esto. O sea, ¿cuál era la movida? La movida era que nosotros teníamos, nosotros mirábamos este Excel que está acá, y todos los viernes se reunía el equipo de monitoreo, que eran los que manejábamos esta información, digamos, Tableau, SIDIF, bueno, Power BI, etcétera, y nosotros veíamos esto. Acá hay, nosotros con esta información de Tableau, que Tableau nos brindaba, nosotros podíamos calcular esto. La cantidad de días que estaba en una repartición. Y bueno, todos los viernes nos juntábamos ahí el equipo de coordinación y llamábamos a al equipo de jurídicos de nuestro equipo, o a la gente, o a los administrativos, a los administrativos, y le decíamos, por ejemplo, che, flaco, este expediente está hace 54 días acá, ¿qué pasó? O sea, o llamás, bueno, no, lo que pasa es que Beatriz de tal lado, Beatriz de la privada, no sé, me lo tiene parado. Y bueno, entonces ahí tenés que llamar a ver qué es lo que pasa. Dependiendo del nivel, por ejemplo, no sé, hace 2 días está perfecto, pero de repente, no sé, no sé, ¿qué pasa con que hace 44 días no se mueve? Y bueno, obviamente hay veces que no se mueve porque ya están mandados a archivo, ¿no? Y se supone que si vos los mandas a archivo no se mueve más, está perfecto. Pero después hay otros expedientes que vos tenés que hacer el seguimiento porque no se mueven, ¿sí? Entonces con esto te iba marcando por color cuáles son los expedientes que estaban más en el horno. Y también iba filtrando por la fase administrativa. Ese movimiento de expedientes, esa estructura de cómo tenía que ser el circuito administrativo, nosotros lo teníamos por situación del expediente, por fase administrativa. Nosotros teníamos acá para saber en qué momento se encontraba la situación del proyecto, y esto eran los 45.000 estados en donde podía estar un expediente, y en función de eso revisábamos los procesos, ¿sí? Para tratar de sacar los expedientes lo antes posible. Si está pendiente de documentación, si lo está revisando nuestro equipo legal, cuándo se preventiva, cuándo se dictamina, cuándo se protocoliza, cuando lo ve rendición de cuentas, etcétera, cuando hacemos una adenda, etcétera. Y esto, como es un Excel, lo mandamos a Power BI, que era la que nos permitía, al ser Excel, te funciona mejor con los productos de Microsoft. Si hubiese ido en Google Sheet, lo hubiésemos puesto seguramente en Note Studio o en Tableau. Bueno, como les decía, esto es un poco de cómo se van... Ah, y faltaba SIDIF, ¿no? SIDIF también, SIDIF, al menos, o al menos sí, no sé si durante la pandemia cambió, pero antes de la pandemia tenías que estar en determinadas computadoras con una determinada VPN, no era que la podía acceder cualquiera, era un usuario o 2 usuarios por dirección, y por lo general la tiene el equipo de coordinación, de monitoreo, de seguimiento de la gestión, ¿sí? Es un portal web
que bueno, le ponen su usuario y contraseña, es un sistema de Hacienda, está montado sobre una red, que la red se llama Citrix. Tienen distintas aplicaciones, tienen un módulo de BI, que la verdad no está muy bueno. El BI lo hacíamos, ya le digo, con alguna de estas suites que mostramos anteriormente. Tenemos SIF, en donde está propiamente la información. Entonces nosotros lo que hacíamos era descargábamos el SIF, ingresábamos nuestro usuario y contraseña, y tenés distintos tipos de consultas. Por ejemplo, podíamos consultar si una organización ya tenía una cuenta bancaria, y seguíamos todos estos pasos. Bueno, puntualmente esto a ustedes no les va a servir porque, bueno, pero, por ejemplo, nosotros con esto podíamos consultar el listado de expedientes preventivados, ¿no? Para saber en qué fase se encontraba un expediente. Lo que hacíamos era entrar en la pestaña de SIF, y íbamos a gastos, que está acá, gastos, consultas y reportes, variable detallada de preventivo, su propio nombre lo dice, ¿no? Porque estábamos consultando los preventivos. Hay distintos reportes que nosotros veníamos construyendo para situaciones especiales. Nosotros le ponemos la situación común. Le tenemos que poner nuestra partida presupuestaria, la que nos dice el presupuesto nacional aprobado por ley, cuál es nuestra partida presupuestaria. Poníamos este código, en este caso de acá es 26040, el objeto del gasto. Cada objeto del gasto es distinto según el proyecto, según la política pública, según a quién te estés dirigiendo, ¿sí? Entonces tenías que poner el objeto del gasto, el ejercicio, ¿no? De qué año vas a consultar el presupuesto, porque SIF va acumulando, no es que solamente tiene el año vigente, sino tiene de años anteriores. Entonces le cargas el año, el objeto del gasto, la partida presupuestaria, le cargas, le decís que necesitas estos datos del comprobante, que es tu código de programa, tu actividad, tu número de CDIF, el código del beneficiario para saber a quién estás pagando, el importe vigente, el saldo de vengado, si hay alguna observación, de qué ejercicio es, la fecha de registro para saber la fecha de pago. Y esto se exporta a Excel. Sí, todavía no llegó SIF Online, o al menos para, quizás Hacienda me imagino que lo debe tener, porque si no sería imposible, pero bueno, para el resto del gobierno nacional era directamente lo exportabas a Excel y directamente. Similar, no me quiero extender mucho, lo vamos a ver, lo teníamos para devengados, que es lo mismo, lo único que para devengados era variable detallada de órdenes de pago en lugar de preventivos, que era unas opciones más arriba. Teníamos un reporte ya hecho para que nos brinde la información por fecha. Bueno, le poníamos también los datos de qué fecha hasta qué fecha habían sido devengados, datos de la partida presupuestaria, objeto del gasto, etcétera. Le poníamos, acá tienen un montón de columnas que ustedes le pueden agregar al reporte, trayendo y sacando, ¿no? Con estas flechitas que están acá. Y de vuelta lo exportan a Excel y ya lo tienen. Y este es el de consulta de expedientes pagados. Por lo general es el más importante. Esto siempre lo tienen que enganchar a uno para que lo haga diariamente, ¿sí? Por eso es que esta capacitación, ¿no? A medida que la gente iba rotando, siempre hay uno, que por lo general es alguien más de jurídicos o un administrativo, y justamente esta capacitación era para capacitar a esa persona, para decirle, bueno, mira, vos te tenés que meter, no sé, te fijas a la mañana o te fijas al mediodía, o a la mañana y al mediodía cuando se paga, y cuando se paga nos das aviso que nosotros esa información la integramos a Power BI. Y de vuelta. Y bueno, y esto consulta de pagos ANSES, porque es un programa que también hacía mucha transferencia de dinero, porque liquidábamos programas sociales, entonces, bueno, también eso nos servía para... ANSES tiene un código específico para comprobantes de pago, que es el número de beneficiario 850, que sigue así, efectivamente sigue siendo 850. Entonces, si vos le pones, brindame los datos de la entidad 850, tenés los datos que tu programa, que tu partida presupuestaria, le transfirió a ANSES, y eso sería SIDIF. Veo que son las 8:51, me quedo medio... Vamos a hacer una cosa, vamos a ver muy brevemente, ¿cómo se llama? Git y GitHub. Sí, Git y GitHub también es una herramienta que se utiliza mucho en el mundo de análisis de datos, sobre todo porque les permite ir brindando distintos
sirve para ir monitoreando cuáles son tus progresos y lo que yo les decía antes. Muchas veces nosotros tenemos un proyecto, una aplicación que está funcionando y de repente tocamos algo para agregarle alguna cosita o resolver algún fallo y se termina rompiendo todo. Entonces, Git y GitHub son herramientas que sirven para poder controlar las versiones que nosotros tenemos de nuestro programa. Entonces, vamos a verlo muy brevemente. Yo esto les sugiero, por ejemplo, a los que estén haciendo cosas con código. No sé si Adrián, vos estás codeando algo, pero si no también para los que hicieron páginas web en WordPress, por ejemplo, la pueden descargar y subirla a GitHub. O, por ejemplo, lo que le decía Noelia o Armando, también que hicieron aplicaciones móviles, pueden descargar la APK y subirla a GitHub. Git es una herramienta de versión distribuida, que es lo que ustedes tienen en escritorio, y por el otro lado, GitHub es en la nube, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, se registran en GitHub, y esta es la de GitHub, la plataforma web. Van a crear un nuevo repositorio. Acá le ponen el nombre de su aplicación, aplicación 2023. Le ponen una aplicación, la descripción de la aplicación de prueba. Pueden elegir si es pública o privada. Entonces, directamente, creando el repositorio, GitHub les brinda un espacio para poder publicar la aplicación, ¿sí? Entonces, de repente, lo que vamos a hacer es conectarnos con Git desde nuestro escritorio a GitHub. Bueno, como les decía, nos sirve para estructurar las versiones de una aplicación. Funciona a través de 3 estados. Working Directory, que es cuando nosotros estamos programando o cuando tenemos los archivos originales. En este caso vamos a abrir un nuevo directorio. UA1403. Y lo que vamos a hacer acá es, una vez que ustedes instalaron Git, van a ver estas opciones cuando apretan botón secundario, si están en Mac o o Windows, se les abre una pantalla como esta, que es de Git, y entonces lo que hacen es iniciarlo. Entonces, para iniciarlo, le dan a Git init, como yo les dejé acá en el PowerPoint. Estamos iniciando, vean que se nos abrió una carpeta de Git, y lo que vamos a hacernos es conectarnos con GitHub. Y GitHub lo que nos va a dar es este código, que es la URL de donde van a estar nuestros archivos. Entonces, lo que acá vamos a hacer es le damos git clone y le pegamos el código de nuestro repositorio. Fíjense que acá me lo clonó, me dice, ojo que tu repositorio está vacío porque yo no le entregué ningún dato. Y ahora lo que vamos a hacer en nuestra carpeta es, por ejemplo, no sé, yo le tenía, hoy justo no nos llevamos a ver Postgres, vamos a ver si queda para IR, vamos a ver si queda para la última clase. Supongamos que yo de repente le pongo la clase, le doy la bibliografía de programación en SQL. Se la voy a poner acá. Le vamos ahora a pegar. Acá veo que el repositorio me lo hizo dentro de la carpeta app 2023. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a hacer cd app-medio 2023. cd exchange directory me posiciona acá en app 2023. Y acá vean que yo le agregué un archivo. Supongamos que es la APK de su aplicación. Claro, sí, es lo que dice Adrián. Siempre hagamos clic derecho y pegar porque si no hacemos lío. Entonces lo que nosotros hacemos, fíjense que si yo pongo git s, me va a dar el status de mi carpeta git. Y fíjense que acá me aparece un signo de interrogación porque dice, ¿qué es este PDF que vos me metiste acá? No lo registro. Entonces lo que vamos a hacer es lo que se dice en la jerga, estagearlo. ¿Sí? Lo vamos a agregar, lo vamos a preparar para poder agregarlo a nuestro propio repositorio.
le damos git add, y fíjense que si le damos git s de vuelta, nos dice, ah, bueno, está bien, agregaste programación SQL el PDF, ¿sí? Entonces, por último, vamos a hacer el push, ¿sí? Es decir, nosotros con el git add estamos acá, en el área de staging, y acá lo que vamos a hacer es, primero hacemos el commit. El commit directamente es un comentario de lo que nosotros estamos agregando. Por ejemplo, acá le vamos a poner git commit -m. Entonces, ustedes, por ejemplo, si le agregan un botón, una pantalla a la aplicación, le pueden poner lo que estén haciendo. En este caso, nosotros agregamos un PDF y yo entonces le estoy poniendo, agregando PDF de bibliografía. Y bueno, ahí lo fuimos creando. Y ahora directamente le vamos a hacer git push. Git push es que lo vamos a mandar a GitHub, a la nube, ¿sí? Entonces le damos git push. Bueno, y directamente me dice que me lo mandó a nuestro repositorio. Y fíjense acá, si de repente nosotros actualizamos, vamos a ver que está el PDF que yo le acabo de mandar, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo es al revés. Supongamos que ustedes están trabajando en equipo, ¿sí? De repente hay otra persona que agrega otro documento al directorio o que se descarga el código que ustedes están trabajando, la aplicación que ustedes están trabajando y hace un pequeño cambio. Lo va a subir, va a mandar lo que se llama el pull request. Entonces lo que van a hacer, y acá vamos a simular, supongamos que de repente esta persona le agrega un Markdown, ¿sí? Un archivo Markdown, como los que mostró Adrián previamente. Entonces acá le estamos agregando un README en formato Markdown, y le vamos a hacer, y vamos a crear un nuevo commit. ¿Sí? Es decir, acá fíjense que en la nube nosotros lo que hicimos es crear un nuevo archivo que nosotros obviamente en nuestro local no nos figura. Fíjense que solamente nos figura que nosotros habíamos subido previamente. Entonces nosotros lo que hacemos es git pull. Fíjense que nos mandó el archivo readme.md que nosotros habíamos creado en la nube. Como solamente nos queda un minuto, como ustedes verán, Git y GitHub nos ayuda a desarrollar y a programar y a trabajar en equipo. Y por el otro lado, el último concepto que quiero transmitir en este minuto que se queda es, primero, cuando inicien en Git, les van a tener que cargar una configuración inicial que lo hacen con este código, les van a poner su nombre y su cuenta de correo. Y después vamos a tener distintas ramas, que son distintos estados de la aplicación. Supongamos que ustedes trabajan en equipo, yo le estoy mejorando el diseño de la aplicación y otra persona está trabajando en un formulario para agregarle, ¿sí? Es decir, cada uno está en una computadora, vos en un país, la otra persona en otro país, supongamos, y están trabajando en dos funcionalidades distintas de la aplicación. Cada uno va a estar trabajando en una rama distinta, ¿sí? Se va a crear su propia rama y va a estar trabajando en una rama distinta, ¿sí? Entonces, por eso es que nos permite trabajar en equipo. Un poco el flujo de trabajo es esto. Nosotros estamos creando, estamos desarrollando en esa rama, mandamos lo que es el pull request, alguien lo tiene que revisar, ¿sí? Si es un pull request se revisa, el otro integrante del equipo lo revisa y lo aprueba, ¿sí? Y después, supongamos que una estrategia muy utilizada es mandar nuestros cambios primero, para que de repente no tener que revisar el código del otro y que el código de otro no colisione con el código que nosotros metimos. Entonces, lo que hacemos, supongamos, es terminar primero, mandamos el pull request, y después la otra persona, que había agarrado su proyecto en una etapa inicial, previo a los cambios que nosotros hacíamos, va a tratar de mandar su actualización. Si los archivos en los cuales nosotros estuvimos trabajando y la estructura de ese repositorio no cambia, no va a haber ningún problema y se integra todo con el todo, digamos, se integran mis cambios con los cambios de la otra persona. Si de repente hay algún tipo de conflicto, por ejemplo, estuvimos trabajando sobre el mismo archivo, pero yo metí los cambios antes y mandé el pull request, la otra persona tiene que ir viendo archivo por archivo, ver cuáles son los cambios que corresponden o que no corresponden. Por eso es que va a haber una especie de bifurcación en el tiempo. Es un poco la gracia de Git y de GitHub. Así que bueno, me queda para la próxima clase ver algo de Postgres, ver algo de R, y queríamos tratar de ver algo de inteligencia artificial y si podemos algo de blockchain. Sí, Adrián, decime. Profe, una consulta. Esas bifurcaciones son los branch, ¿no? Claro, sí, Para que son los cada branch o uno- las ramas. Ok, ahí está. Sí. Cool. Bueno, ¿alguna otra consulta? Sí, yo te quería consultar,
Nada, porque quiero entregar, viste, el proyecto mínimo viable, lo iba a entregar hoy, bueno, al final hubo un corte de luz, me gustaría pegarle una leída Sí, más entregalo mañana o el jueves. y entregarlo, sí, voy a tratar de ya mañana, ya mandarlo ya. Yo no sé cuál es el último día que tenemos para cargarles la nota. No sé si es el sábado o es el viernes. Ahí después lo vemos con Gastón. ¿Cuándo es el último día que tenemos? Perfecto, lo envío por mail Sí, a la casilla de los profesores, ¿no? sí, somos 4. Sí. Sí, perfecto. Voy a tratar espero que se mande porque también tiene como una pequeña, digamos, un pequeño video también Buenísimo. Sí. que Si querés el realizamos video, hace... cualquier cosa lo puedes subir a YouTube, si es algo que. Ah, bueno, Yo te digo perfecto. para que no, porque capaz, yo lo que hago muchas veces es eso, lo subo a una plataforma tipo YouTube o Vimeo, porque si no, juntarlo a veces, si pesa mucho, Ah, te perfecto, volvés medio loco. perfecto. Bueno, entonces mañana estaré enviando mi proyecto mínimo. Perfecto. Los que todavía no mandaron el PMB, por favor, mándenlo, ¿sí? Y lo mismo si alguno todavía no mandó, lo mismo si alguno todavía no mandó el formulario. Sí, Janina, ¿querías decir algo? No, yo quería consultar por el tema de que envié un mail porque por el tema del director del proyecto que nos pedían que tenía que ser... Sí, ahí Gastón no te respondió. Ahí le pregunto a No. Gastón, porque Gastón seguramente conoce gente ahí del mundo del medio ambiente, él estaba con una maestría en ambiente, así que seguramente te podamos dar la mano con eso. Ahí le pregunto por WhatsApp para que te mande. Y porque si no, lo otro que estábamos pensando, pero, o sea, tendría que saber también bien cómo se hace, es que vimos que que si no se podía presentar tipo como por universidad, pero no sé si eso es viable o posible. No, sí, también lo puedes presentar ahí como setcode de la UBA. Sí, no hay problema. Pero sería como el director del proyecto, sería Setcot. Sí, o al menos, o el director del setcode, que sería Gastón, digamos, si no hay problema con eso, yo no creo que Gastón tenga problema. Ahí le mando un WhatsApp y le digo que te llame a ver qué es lo más fácil. Si él tiene Bueno. alguno de sus amigos que trabajan con energías renovables, o si no, si es conveniente con el proyecto, se hace directamente pone el gancho y la firma del setcode, y bueno, eso. Así que Perfecto, le gracias. digo que te mande un WhatsApp. Bueno, ¿algo más? ¿O listo, terminamos? Profe, yo ya corregí las 2 observaciones que me había hecho y Genial, ya pude Noelia. bajar la aplicación toda al celular, así que quedó bien. Sí, yo la había bajado previo a los cambios con digamos, viste con el código QR que te muestra Sí. para poder utilizar en el celular y la verdad estaba muy buena. La verdad que ahí, digamos, lo que son aplicaciones móviles, vos y Armando, la verdad que se pasaron. Después, bueno, lo que decía, hay varios de ustedes con los cuales yo quisiera tener un intercambio, no sé si vamos a llegar la próxima semana. Sí. No sé si vamos a llegar la próxima clase, pero de última, si tienen media hora después de clase, o vemos en algún momento Dale, y hablamos porque me interesa un poco la experiencia que tuvieron. dale, buenísimo, sí. Bueno, listo. Dale, no hay Nos problema, vemos. Juliana. Dale, bueno, nos vemos, chicos. Hasta Chao, luego, hasta que luego. descansen. Chao. Chao, nos vemos, profe.